Éxito y magia en tu sonrisa, el podcast para la mujer actual, con tips, reflexiones y contenido de valor. La magia eres tú. Hola, ¿cómo están? Hola Diego, hola Mish, ¿cómo están? Hola Doc, hola Michelle, pues me siento muy contento porque ya les habíamos prometido una segunda parte del capítulo y hoy tenemos otra vez a nuestra invitada, la licenciada Isabel, y la verdad ha tenido muy buenos comentarios este capítulo anterior, o sea, ha tenido mucho éxito y pues aquí lo prometido es deuda, la segunda parte. Hola chulos y chulas, exactamente como dijo Diego, tenemos algunas preguntitas del público que ahí se había quedado como con unas cuestiones y esperemos que Isa nos pueda responder pues esto que nos dejaron en los comentarios. ¿Cómo ves, Isa? Encantada de estar aquí con ustedes una vez más, muchas gracias. Bueno, primero vamos a presentarla. Está con nosotros una gran invitada, es la licenciada en Pedagogía, la Isabel Zuribia, psicóloga y tanatóloga. Y efectivamente, como dice Diego, habíamos quedado con un capítulo pendiente porque no nos alcanzó el tiempo para terminar lo que es el duelo. ¿Cierto, Isa? Y pues empezamos a ver para qué nos sirve la despedida, qué pasa cuando no nos podemos despedir, qué elementos facilitan la despedida, ¿no? Como los rituales funerarios, ¿no? Esta parte que podemos realizar. Hablamos de cómo se vive el recibir una noticia de una pérdida y vimos un poco de cómo es el concepto de muerte o de pérdida en las distintas etapas de vida y pues ahí nos quedamos. Así es, y de hecho ha causado bastante interés por parte de los oyentes porque sí es un tema que no sabemos manejar, es un tema que es nuevo y es un tema que sí necesitamos hablar. Sobre todo porque me decían que no tenían mucho conocimiento de la tanatología. Entonces dicen que no había como que mucha difusión que podíamos contar con esa especialidad y que nos podía hacer un acompañamiento para llevar lo que es el proceso de duelo. Ok, pues sí, justamente comentábamos también eso, ¿no? Que no hay tanta difusión en la tanatología, hay desconocimiento todavía de ella. Disciplina científica todavía no alcanza el carácter de ciencia porque de algún modo es joven, aún sigue de existir, es joven y esta situación mundial por la pues ha permitido que se difunda un poco, ¿no? Y que se conozca qué es la tanatología. Así es. Bueno, entonces pues sigamos con nuestro capítulo 2 de ese tema tan interesante. Ya que recibimos la noticia, ya que procesamos un poco cómo vamos a dar la noticia a nuestros familiares, después que sí. Pues una vez que recibimos la noticia, recuerdan, hablábamos que la persona puede pasar por ciertas etapas, ¿no? Dependiendo del autor, pases etapas, o incluso hablamos de realizar tareas, ¿no? Pero a grandes rasgos hay un que nos lleva a negar lo que está pasando, ¿no? Una vez vemos que sí es real lo que está sucediendo, entramos en una etapa donde nos enojamos, cambiar esa realidad de la pérdida y nos sentimos muy enojados, ¿no? Incluso podemos llegar. ¿De qué se trata esta etapa? De que buscamos cambiar esa realidad. Entonces queremos que alguien tenga nosotros mismos para que se haga responsable y cambie la situación. No es muy común hacer. Las personas estén buscando mucho en los hubieras, ¿no? ¿Qué hice? ¿Podido hacer diferente? ¿Qué hubiera dejado de hacer? ¿Qué hubiera podido hacer? Se enojan o nos enojamos, que culpamos a otros en esta de cambiar esa realidad, ¿no? Posteriormente hay quien recurre a diversas situaciones, inclusive buscar una tercera opinión, buscar asuntos alternativos, incluso brujos, ¿no? Buscar negociar con la divinidad, santos, de tal manera que a cambio de algo que voy a cumplir, cambie la realidad de la pérdida, ¿no? Esto pues a veces no funciona o funciona poco. Y bueno, el duelo va avanzando hasta que la persona llega a un momento en que se derrota, cae en una tristeza profunda. Muchos autores le llaman depresión, pero no es en sí un trastorno
llora, es como el ya, acepto lo que pasa y no puedo con esto, ¿no? Me derroto. El sentimiento que predomina aquí es el que nos deja la tristeza, sin embargo hay muchas más emociones. Un poquito más adelante vamos a platicar qué manifestaciones tenemos del duelo. Ujú. Y una vez que ya aceptamos que sí está pasando lo que está pasando y se viene este vorágine, ¿no? De dolor y de muchas emociones, es donde la persona para algo que se le llama aceptación, que es como resignadamente aceptar que la pérdida sí. Y es aquí donde se puede resignificar esto que les decía de ver, bueno, ¿qué voy a hacer para continuar? Morir con mis muertos, no me puedo morir con mis pérdidas, la vida sigue, nos está deteniendo. Ujú. Aquí donde la persona encuentra un aprendizaje, una ganancia dentro de la que honrar y le permite readaptarse a la vida, ¿no? Este es el proceso de duelo que vivimos. Estas fases no son lineales. Podemos ir y venir de una y otra, brincarnos una y luego regresarnos, no sucede lineal, estricta y cuadrada, pero a grandes rasgos es como por las personas. Ok. Fíjate qué interesante está verlo de esa forma, porque nosotros teníamos, o la mayoría tenemos la creencia de, ok, recibimos la noticia y después, tú lo acabas de decir, echarle la culpa a alguien, ¿no? O sea, el por qué se fue, el por qué murió, etcétera, o simplemente decir, ¿sabes qué? Bueno, vamos a la depresión total. Y que de hecho esa fue una de las preguntas que nos hicieron del capítulo anterior, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando la persona no acepta realmente lo que ya es la muerte de familiar? ¿No? Aunque tú sabes que necesita ayuda esa persona y le buscas la ayuda, cuando la persona se rehúsa a hacerla, e incluso cuando ya llega a buscar ella misma su propia muerte, y lo intenta y falla. Entonces, o sea, no sé si podemos ver la importancia de llevar un proceso de duelo, no cronológico, porque no puede ser así, cada quien lo va a tomar de diferente forma, pero sí está preparado para llevarlo a cabo, ¿no? Mira, existen tres clasificaciones de duelo, tres tipos de... La primera es el duelo anticipado, que si se acuerdan la vez pasada, Diego expliqué un poquito qué es el duelo anticipado, es este que te permite hacerte a la idea de que la manera inminente va a ocurrir, ¿no? Como cuando estamos cuidando a un familiar con alguna enfermedad crónica, en este pronóstico de situación terminal. De anticiparme y empezar a activar mis recursos de afrontamiento. No quiere decir que la porra no me va a doler, pero ya me estoy preparando, ya lo veo venir. Uh-huh. Ocurra o no el duelo anticipado, los empiezan siendo normales o normalizados. Este es otro tipo de duelo. ¿Qué es un duelo normal? Escribir, que nos permite, dentro de todo lo doloroso y todo lo que trastoca, permite continuar con nuestra funcionalidad, seguir manteniendo nuestras relaciones interpersonales, nuestras actividades, nuestras necesidades básicas no se trastocan. Y esta manifestación emocional se va reduciendo de manera gradual. Si recuerdan, los niños esto dura de 6 meses a 1 año. Uh-huh. En el adulto puede de 1 año a 2 años para aquellas pérdidas que duelen más, porque el vínculo afectivo es más intenso. La pérdida de una buena pareja, o de un hijo. ¿Okay? Este duelo se puede complicar y tenemos la siguiente clasificación: duelo complicado, que es donde entra lo que tú me acabas de describir, justo. El duelo complicado es aquel que su manifestación, todas las manifestaciones no se reducen gradualmente, se alarga mucho tiempo. De hecho, este diagnóstico dura mucho. La persona continuar con su vida de manera funcional, se trastocan primero que todo sus necesidades básicas, no comen, o por el contrario come mucho y duerme mucho, puede ser evasiva, ya hablábamos la otra vez incluso que pudiera ser abuso de sustancias o autolesionarse,
sus relaciones interpersonales se ven afectadas por varios motivos, ¿no? Sea todos porque se siente incomprendida la persona o desespera vean porque no acepta la ayuda y no acepta lo que está pasando. Es una realidad que el envidia, ¿no? Se desespera al no saber qué hacer o al ver que por más que hace ayuda y le cuesta seguir con su... Imagínense esto prolongado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, exacerbado, porque hay varios tipos de duelo complicado, pero esto exacerbado sí puede llevar a que tengan ideas de muerte, ideación suicida, planeación suicida, incluso la ejecución, ¿no? O antes de esto, alguna conducta autolesiva, sí, sobre todo en pérdidas con una intensidad de vínculo muy fuerte, unas manifiesten pues querer morirse para dejar de sentir lo que están sintiendo o para estar con sus, ¿no? Cuando el duelo complicado llega a una situación de ideación suicida, llega a una situación de trastornos de la personalidad que pudieran haber estado latentes si no se habían diagnosticado, situación de adicciones, o se complica con un trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizado, es necesario que haya la intervención de un psiquiatra. Ok, entonces por lo que nos acabas de decir, es muy importante también llevar el seguimiento de los familiares para ver cómo cada uno lleva este proceso, porque cada uno lo va a tomar de diferente forma. Sí, pero sobre todo reconocer, como te decía, si hay estos factores que nos indican un duelo complicado, sobre todo donde ya está en riesgo la integridad de la persona o hay comorbilidades como trastornos de la personalidad asociados, alguna otra patología mental, trastorno depresivo mayor o de ansiedad generalizado o adicciones, es necesario que exista la intervención de un psiquiatra, además de la del tanatólogo. Ok, qué interesante. Bueno, y después de este proceso, ya que vamos con el seguimiento, con el proceso del duelo, ¿qué es lo que más sigue a cuestión de tiempo? Más que cuestión de tiempo, porque no se puede corretear a una persona en la elaboración de su duelo. Se pueden enseñar herramientas de trabajo y ahí sí podemos como prever qué tiempo va a estar en trabajo con el tanatólogo, pero el tanatólogo no está contigo el duelo completo, está como la fase más fuerte, que si se acuerdan hablábamos la vez pasada, que es esta expresión emocional, o sea, el inicio para que aceptes la realidad, la parte de expresión emocional donde te da herramientas y el resto ya lo puedes vivir tú solo con eso que aprendiste y tus recursos de afrontamiento que activaste y desarrollaste. Pero lo más importante es reconocer cuáles son las manifestaciones del duelo para que la persona sepa que es normal, que ya se está saliendo de lo normal y que ya implica una complicación. Ok, ¿y eso nos puedes proporcionar? Con gusto. Las manifestaciones del duelo son varias. Vamos a tener físicas, cognitivas, conductuales, emocionales y espirituales. Las físicas son todas aquellas que siento en mi cuerpo. Las más comunes son el famoso nudo en la garganta, dolores de cabeza, tensión muscular, sentir como que me falta el aire, dolores de estómago, demasiado sueño o por el contrario no poder dormir. Entonces vamos a ver incluso que hay personas que presentan algo que se llama identificación. La identificación es empezar a tener los síntomas que tenía mi ser querido antes de morir. Entonces si le dolía la espalda me empieza a doler, ¿no? Si este tipo de cosas, si le duele la rodilla me empieza a doler, es una manera de buscar retener al identificarse, pero lo está somatizando. Dentro de las manifestaciones emocionales, pues vamos a tener primero la sorpresa, ¿no? El shock inicial, el enojo, que puede exacerbarse la ira, temores, culpa, tristeza, desde luego, algunos rasgos ansiosos que no significan que tenga trastorno de ansiedad, pero puede presentar rasgos ansiosos,
algunos rasgos depresivos, sobre todo esta tristeza profunda, que no equivalen a tener un trastorno depresivo mayor, pero se parecen, ¿no? Son rasgos de este tipo. Vamos a encontrar personas que tengan, por ejemplo, ataques de risa. La risa libera por la misma vía que el llanto, entonces hay personas que pueden tener ataques de risa, vamos a tener personas que pueden tener incluso ataques de ansiedad, ataques de pánico, dependiendo de cómo sepan regular y gestionar sus emociones. Vamos a tener miedo, temores, culparme a mí o culpar a otros. Y preocupación, por ejemplo, hay algo que se llama alivio culposo. Cuando has cuidado, por ejemplo, mucho tiempo un enfermo y de pronto muere, se siente una sensación de alivio, de paz, y al mismo tiempo sienten culpa por sentir este alivio, ¿no? Este alivio culposo es presente cuando muere un ser querido o una persona violenta, hostil, se siente este alivio culposo. Y bueno, a grandes rasgos son las emociones que van a presentar. En cuanto a las conductuales, pues vamos a ver, por ejemplo, en los niños pueden presentar rebeldía, estar muy olvidadizos, distraídos, esto también los adultos. Las personas se pueden volver sarcásticas o burlonas. Esto en los niños luego se toma como un mal comportamiento y no se identifica que es parte del proceso de duelo. Esto nos puede pasar a niños o adultos. Hay una parte donde estamos muy distraídos, como olvidadizos, incluso torpes. Puede ser que me apegue mucho a algunas personas o a una sola, o me desapegue por completo para protegerme de volver a sentir feo si pierdo a alguien. Vamos a ver que hay quienes van a buscar tener conductas que los pongan en riesgo, donde se libere mucha adrenalina. Entonces vamos a ver que incurren en deportes peligrosos, ¿no? En situaciones donde hay mucha velocidad, donde hay este riesgo, o por el contrario, un protegerse demasiado y sobreproteger a los demás. Puede darse esta polarización. En los niños y en el adulto mayor, fíjense, podemos tener regresiones. Es decir, que haya pérdida de control de esfínteres, un mutismo transitorio. Hay quienes dejan de hablar, como el mutismo selectivo, pero es transitorio. Vamos a tener que vuelvan a hablar chiqueado, que busquen tener un objeto de transición, que busquen, como hablábamos la vez pasada, dormir con los papás o con la luz prendida, ¿no? Que los vuelvan a cargar, volver a usar chupón, tomar en mamila, este tipo de cosas. Y en el adulto mayor también podemos ver ciertas regresiones que los lleven a depender de otros. En las manifestaciones cognitivas, la más común es algo que se llama distorsión cognitiva, es decir, no podemos pensar con claridad. Desde el momento inicial, que es sobre todo donde se presenta, y conforme va avanzando. En el momento inicial, pues es importante esto y darle apoyo a la persona en una contención inicial o primeros auxilios psicológicos, porque seguramente tendrá que tomar decisiones importantes, ¿no? Ya que va avanzando el duelo, pues esto podemos ver que hay personas que se les olvidan cosas, como les decía, que no salgan en su coche y de pronto no recuerdan hacia dónde se dirigen, ¿no? Se pasen del lugar a donde iban. Es esta parte de estar como completamente desconectado de lo que pasa ahorita, del aquí y el ahora, por estar pensando en lo que pasó, en los hubieras o en lo que temo que pueda suceder. Vamos a tener también problemas de aprendizaje que pueden ser transitorios en los niños, entonces que veas de pronto que tienen como discalculia, dislexia, problemas de lectoescritura. Esto debe ser transitorio si no era una condición que venían teniendo. También en el adulto mayor podemos ver un aumento del deterioro cognitivo, fallas de memoria, incluso de los sentidos, ¿no? Que en vez de agudizarse, que haya una disminución. Y bueno, y tenemos las espirituales también. ¿Cuáles son las espirituales? Cuando me enojo con Dios, con la vida, no quiero saber nada de esto. Y si se suma, por ejemplo, que fui juzgada por alguien que para mí es significado de religión, un ministro religioso o algo, que a lo mejor fui y le dije que sentía alivio porque se había muerto mi esposo, ¿no? Y me regañó, ¿no? O me corrió. Entonces, esto suele suceder, que se enojan.
o se enojan con Dios porque no les gusta cómo está sucediendo, ¿no? La realidad. Y también vamos a tener a las personas que busquen un vincularse religiosamente o espiritualmente, dependiendo de sus creencias. Y esto es bueno porque crean una red de apoyo, de contención adicional para el duelo, ¿no? Pero vamos a tener esta polarización. A grandes rasgos, así es como se vive un duelo, ¿no? Estas son las manifestaciones normales y deben irse reduciendo gradualmente conforme avanza el tiempo. Sirven como un alivio esto, ¿no? El sentirse acompañados. Quiero explicar eso, ¿no? Que es, por ejemplo, uno es cuando no creía mucho en lo que es Dios y esas cuestiones, y uno al ponerse a rectificar o reflexionar, y uno al darse cuenta que él no tiene la culpa, es cuando uno busca ayuda. Y a veces uno no busca ayuda con personas porque no se siente totalmente con confianza para abrirse, ¿no? Y es cuando uno busca meterse en lo que es su interior y ya meterse más a cuestión de religión, y es cuando van a círculos de apoyo o cuando es cuestión esto de la iglesia, ahí buscan confort, ¿no? Porque sienten que las personas de ahí los pueden comprender, no como sus familiares. Así es, Mitch. Y otras buscan respuestas, ¿no? Como saber qué es esto, de qué se trata la vida, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué a mí? O ¿qué tengo que aprender de esto? Dependiendo, ¿no? Como cada quien tenga su estilo de afrontamiento, ya hablamos que aprendemos a enfrentar la pérdida, pero mucha gente se acerca a una red, sobre todo espiritual, en busca de respuestas de por qué está pasando, para qué y cómo poderlo trascender. Que de hecho muchas veces viene el ejemplo de que cambian de religión. O sea, como que es en la transición de ser católicos por lo general y se convierten ya sea en cristianos o algo así. Como que dicen, esta religión no me dio la solución. Y entonces habrá otra que me pueda brindar. Sí, vamos a ver que pues empieza la gente a veces a estudiar hasta otras filosofías y otras cosas, no nada más a nivel religión, sino un poquito más allá espiritual, sí llega a pasar, ¿no? Y fíjense, hay algo bien importante. A partir de febrero de este año, la espiritualidad se ha protocolizado como una herramienta tanatológica, una herramienta de trabajo. Antes era algo opcional que utilizábamos los tanatólogos a veces, dependiendo como el tipo de persona con el que estábamos trabajando o qué tan enfoque holístico tenía el tanatólogo, se recurría a la espiritualidad justamente como una red de apoyo. Pues a partir de febrero de este año se protocoliza como una herramienta de trabajo tanatológico, justamente para aliviar los efectos de la soledad. Con esta pandemia se detectaron unos efectos muy fuertes de la soledad prolongada y llegando a cifras alarmantes. En noviembre del año pasado, en el Congreso Internacional, se presentó un estudio donde se dijo, fíjense qué importante, que 5 de cada 10 adultos mayores estaban muriendo en la pandemia. Lo alarmante es que 4 de esos 5 no murieron por el contagio con el virus, sino por los efectos de la soledad. De la depresión. De la soledad. Sumado a la depresión podía ser, pero de la soledad. Ahorita les voy a explicar lo que pasa con la soledad a nivel prolongado. Pues de una vez, dice. Porque de una vez. Se nos va a ir el hilo de la soledad. Ok, fíjense. Cuando las personas estamos expuestas a la soledad por más de 9 meses o 1 año, empieza a sufrir nuestro cerebro. Esta soledad puede ser real, como sucedió, ¿no? El confinamiento que teníamos, que no podíamos ver a otro, o puede ser una percepción de soledad. Es decir, yo puedo vivir en mi familia, pero sentirme sola, completamente incomprendida. Y esta percepción, si se lleva un tiempo prolongado, más de 9 meses o 1 año, va a tener los mismos efectos que si fuera real en mi cerebro. ¿Cuáles son estos efectos?
¿okay? Empieza a disminuir la liberación de neurotransmisores que nos hacen estar como en equilibrio, sentirnos bien. Ya les contaba la vez pasada que nuestro cerebro le pone un 80% más de atención a lo doloroso y desagradable, pues aquí está, se va a clavar un 80% más en este displacer. La soledad al inicio despierta mi creatividad, pero prolongada empieza a ocasionarme problemas. Toda mi actividad cardiovascular va a dispararse de forma tal que voy a tener el efecto de estar como corriendo por mi vida, así como una película de terror cuando corre. Imagínense eso prolongado 1 año, 9 meses, esa actividad en tu cuerpo, ¿no? Se empieza a generar que la persona esté hiperalerta, de forma tal que voy a ver que si alguien se ríe, voy a pensar que se ríe de mí. Si alguien habló, voy a pensar que está hablando y mal de mí. Que si alguien hizo algo, va en mi contra. Puedo tener muchos miedos, ¿no? Y sentirme en esta como paranoia de que todo está en mi contra. Y esto genera más estrés. El estrés eleva el cortisol y el cortisol pues lo amuela todo realmente, ¿no? Hay una respuesta adrenérgica mayor y si las personas tienen enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, etcétera, estas aumentan, se disparan sus niveles, ¿no? Esto puede provocar enfermedades autoinmunes que se destapen o que aumenten en su sintomatología. Crean estos sesgos negativos que me hacen llevarme mal con los demás y por lo tanto aislarme más, estar más solo, ¿no? En el hipocampo, que es esta parte de nuestro cerebro, ¿no? Donde se alberga la memoria y donde aunque seamos adultos mayores, sigue habiendo sinapsis neuronales, estas sinapsis se detienen. Entonces voy a empezar a estar desmemoriado. Entonces imagínate, estoy hiperalerta, pensando que todos están en contra mía con estos sesgos negativos de reacción. Se me van a empezar a olvidar las cosas. Entonces, si me piden que haga algo, tengo que hacer algo, no lo voy a hacer y me voy a empezar a enojar más, ¿no? Esta respuesta, todo esto, hay un aumento, te decía, de la situación cardiovascular, hay un aumento del cortisol, de la adrenalina, todo esto al mismo tiempo va dañando todos los órganos del cuerpo. Mi sistema inmunológico baja y estoy proclive a enfermarme más cosas, me voy a sentir mal. Todo esto puede llevar a una persona a la muerte con tan solo 1 año de exposición prolongada. Súmenle depresión, ansiedad, el miedo al contagio, otras enfermedades. O sea, esto solita, la soledad sin depresión. Ya con depresión y todo es mucho más grave porque acelera el proceso en que una persona pueda morir. Fíjate que nos dices en la descripción bastante, ¿cómo se dice? Bastante descriptiva. Bueno, nos dice la explicación del proceso de cuando nosotros usamos a una gente mayor, porque si te acuerdas siempre decimos, es que está de cascarabias, es que no hay ni quien nos soporte, es que está de un humor. Entonces realmente no tenemos la idea de lo que está pasando él en su mente, en su cuerpo, y todos los cambios que hay en cuestión de su soledad. Porque también, aparte de nuestra pandemia y aparte del duelo, también viene lo que son los cambios de la tercera edad. Entonces, cuando dicen, híjole, ya se vino mi papá a vivir con nosotros en la casa y lo arrumban, ¿no? Nos dejan ahí solo. Entonces es donde viene todo ese proceso que tú muy amablemente nos has compartido. Hay un cortometraje que encuentran en redes, que se llama Catalina. Así búsquenlo, Catalina, cortometraje. Dura alrededor de 15 minutos, que nos deja ver perfectamente los efectos de la soledad. En un adulto mayor lo muestra el cortometraje, pero esto nos puede pasar a cualquier edad. Y cómo puede hacer la diferencia el hecho de simplemente darle los buenos días a una persona todo el tiempo. Es muy, muy claro este cortometraje mostrando esto que les acabo de narrar y cómo se puede romper, ¿no? Para evitar que la persona llegue incluso a la muerte. Ok, Isa, súper ese tema. Y sí hay que verlo porque nada nos quita con ser amables. Fuera de un duelo, ser amables con las personas mayores. Y con todos, ¿no? Pero sobre todo con los adultos mayores es muy claro, ¿no? ¿Cuántas veces nos mandan hay hasta memes, ¿no? Del piolín de las tías que te mandan todos los días, ¿no? Para saludarte, qué fastidio. Y realmente
el contestarles un hola, un buenos días, un gracias, puede marcar la diferencia en este efecto que puede estar creando la soledad en su cerebro, ¿no? En su organismo. Súper, súper bien. Hemos aprendido mucho contigo. Ok, bueno, entonces eso es la parte de la soledad con el duelo. Ahora, ¿qué tan importante? Vámonos a ir cerrando este círculo, porque si no, nos vamos a seguir con clases de tanatología después. Qué importante es ya empezar a cerrar este ciclo. Es decir, ¿qué tanto tengo el duelo? Ya me dieron la noticia, ya sé cómo manejar la situación, más o menos. Pero si falleció de algo inesperado, ¿cómo cierro ese ciclo? ¿Cómo ya, aparte de llevar mi duelo, decían muchos, es que quedó algo pendiente? Ok. Para trabajar la despedida yo requiero trabajar varias cosas, ¿no? Lo primero es reconocer la pérdida, como les decía la vez pasada. Después requiero hacer, si se acuerdan que lo comentamos, una biografía o un relato de cómo fue mi vida con aquello que perdí, ¿no? Digamos, mi relación como mamá, porque vamos a suponer que muere mi mamá, entonces yo estoy perdiendo a mi mamá, pero también mi rol de hija ante la sociedad. Voy a perder todo lo que me daba ese rol de hija, a lo mejor contacto con sus amistades, lo que fuera, ¿no? Mis desayunos con ella, lo que tuviera. Entonces, yo requiero hacer un recorrido de cómo es que conocí a mi mamá, que se desarrolló nuestra relación con lo bueno y lo malo, porque acuérdense, ya hablábamos que la ausencia mece la idealización, ¿no? Entonces, con lo bueno y lo malo hasta llegar a un final, ¿no? El final es que se va a haber pendientes, pero en mi cerebro empieza a haber justamente un ciclo, es un periodo de tiempo con un inicio y un final, eso es un ciclo. Entonces, para cerrarlo, necesitamos considerar que hubo un inicio y un final. Entonces, parte de lo que se trabaja es esto. Dentro de este recorrido de lo que yo viví con ese ser querido, desde ese inicio a ese final, voy a trabajar lo que me enoja, lo que me da miedo de la situación, ¿no? De la pérdida, lo que me entristece, lo que considero que tengo que perdonar o por lo cual pedir perdón, y lo que agradezco. Es muy importante que esta parte del agradecimiento se deje hacia el final, porque es lo que me va a llevar a honrar, a pasar, como decíamos, del luto al tributo. Y me va a permitir realizar una despedida. Si yo me despido antes de haber hecho este recorrido que les menciono, siempre voy a sentir que hay un pendiente. Pero si ya lo hice, ya dije que me enoja, que me da miedo, que me entristece, que considero para pedir perdón, que considero que tengo que perdonar y que agradezco, ya resignifica, ya me di cuenta que si hay una ganancia, la ganancia es eso que agradeces, ¿no? Eso que tienes para continuar en la vida y continuar honrando, y que además es lo que te permite seguir vinculado con ese ser querido. Entonces, una vez que llego a este punto, ya me puedo despedir. Y por lo general las despedidas se hacen de una manera ritualizando, porque esto genera un efecto significativo en la persona. Y además, si no tuve opción de tener funeral, si no pude estar con ellos, si no estuvieron las personas que yo quería que estuvieran, entonces a través de este ritual incluso puedo incorporar a los familiares. El ritual es una manera simbólicamente soltar, digamos, y dejar ir. Hay técnicas para rituales, pero lo ideal es que cada quien diseñe su propio ritual con lo que le es significativo. Es decir, hay los que prenden velas, hay los que prenden inciensos, hay los que llevan mariachi, ¿no? Hay los que liberan mariposas, hay los que escriben una carta y luego la rompen, luego la queman, hay quienes siembran una plantita, hay quienes hacen todo lo anterior junto, ¿no? Y hoy en día está muy de moda esta situación de los cojines memoriales o los ositos memoriales, que nos sirven para esta ritualización. No sabía. Son cojines u ositos que se realizan con prendas de la persona fallecida. Sí.
aquí está súper de moda ahorita. Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque nos puede llevar a la momificación, eso que hablábamos la vez pasada, ¿no? De querer retener a la persona. Pero bien trabajado es un ritual maravilloso de despedida. Entonces, la manera de trabajarlo es que lo realice el doliente, no que lo mande a hacer, que lo realice el doliente, de preferencia no con una prenda del ser querido, sino con una tela que le recuerde cómo era en vida la persona. Ejemplo, si era una persona muy cariñosa, compró una tela de corazoncitos. Si cocinaba muy bien, pues compró una tela de pastelitos, ¿no? Ajá. Y entonces hago mi propio osito y mientras lo voy haciendo, voy recordando todo eso que tengo para agradecer, todo eso que es mi ganancia, todo eso que voy a honrar. De tal forma que cuando lo termino, me muestra que hay un final y una representación de ese final y de ese agradecer con el que me quedo. Es diferente a tener la prenda del ser querido que cosió otra persona que solamente me va a estar recordando la ausencia y voy a tener que abrazar para chillar cada que tenga la ausencia, pero no me ayuda a continuar. Esta es la diferencia, no sé si queda clara, de la utilización correcta de estos ositos memoriales, de estos cojines. Y, en fin, los rituales pues van de acuerdo a la creencia de cada quien y a la creatividad, ¿no? De cada quien. Lo importante es llevar a esto, que les decía, a lograr agradecer para cerrar. Oye, perdón, y no sé si esas, ahorita también surgió mucho el auge de con las cremaciones de los familiares. Te dan la ceniza y siembras el árbol, ¿no? Ese es un ritual. Ajá. Ese es un ritual. Entonces como que también jaló mucho la idea de lo vas a cremar, las cenizas y sembra tu árbol. Así es, antes se utilizaba, fíjate, perdona, se me va a apagar la máquina. Antes se utilizaba escribir una carta donde decías todo lo que tenías que decir a tu ser querido, quemarla y enterrarla en una plantita. Era el equivalente. Y te comprometías a cuidar esa plantita para honrar la vida de tu ser querido, como que sustituía, ¿no? Okay. Y entonces, pues las personas iban cuidando de una macetita hasta que ya tenían que plantarla en algún lugar. Se sugería que fuera un árbol para que creciera, ¿no? Y fuera longevo y no tener el riesgo de que se muriera y la persona pensara que no honró bien, que no cuidó bien, y los árboles que son longevos. Es el sustituto. Esta parte ahora de los entierros ecológicos, ¿no? Que nos llevan después a cuidar el árbol, a visitarlo, ¿no? Okay. Justamente es eso, ritualizar para hacer la despedida más amable para el doliente. Ok, súper bien. ¿Alguna pregunta? Yo quiero preguntar, siguiendo con el mismo tenor del duelo anticipado, que si una persona puede anticipar su duelo ante sus familiares. Un ejemplo, hoy escuché a 2 personas ya mayores de edad que platicaban. Bueno, una de ellas platicaba que él ya estaba consciente de que en algunos años iba a fallecer o en algunos meses, sin estar enfermo o sin tener alguna enfermedad crónica, como mencionaba, pero que él le mencionaba a sus familiares que pues que él ya se estaba despidiendo, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es para los familiares eso? ¿O qué tan perjudicial puede ser eso? En realidad, para los familiares, digamos que ni les beneficia ni les afecta. Es para la persona que lo está haciendo quien tiene la necesidad de decir esto, ¿no? Hay muchísimos casos de personas que sí presienten que van a morir y de algún modo se despiden, ¿no? Entonces, lo que puede ocasionar en un familiar que conozca estas evidencias es el miedo a no vaya a estar presintiendo su muerte, pero realmente no les afecta, es la necesidad del otro de expresar, pues no quedarse, ¿no? El saber. Y hay algo muy importante. Cuando hablamos de la muerte y de lo que queremos que pase con nuestros restos, incluso cómo se realiza, cómo queremos que se realicen nuestras pompas fúnebres, nuestros velorios, esta parte que sea, a eso se le llama testamento vital.
Y el testamento vital lo diriges a una persona de tu confianza, ¿no? Y a esa persona le dices, mira, yo pienso que la muerte sea esto y yo quiero que sea así y así y así. ¿Quién hace esta lista de invitados, lista de no invitados, no? Quiero que mi lápida sea esto, mi epitafio. Depende a lo mejor de qué tan controladores seamos, qué tanto a detalle lo hagamos. Este es un ejercicio bueno, porque hablar de la muerte es bueno, lo sacas de que sea un tema tabú y conoces al otro y te conoces a ti mismo en cómo vas a reaccionar. Pero así como lo planteas, Diego, es más lo que me deja ver la necesidad de la persona que está expresando las reflexiones que ha hecho en torno a cuando se muera. Sí, 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 creo eso de que no es ni tan beneficioso ni tan perjudicial, porque incluso él decía, esta persona, que una de sus hijas le decía, ay papá, no juegues con eso, ¿no? O sea, como que lo ignoraba o así. Entonces no sé si le afectaba tanto que lo preferiría ignorar o realmente no sucedía así, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere hablar de esto y esto es un mito fundante, o sea, el silencio, el de esto no se habla, ya sea porque temas atraerlo o porque es un tema difícil o porque me va a doler, ¿no? Porque no quiero que me toque a mí tomar las decisiones. Esto viene de cómo aprendemos a enfrentar la pérdida. Pero es bueno hablar de la muerte, porque si no, cuando la muerte ocurre, los dolientes quieren darle gusto al ser querido que falleció. Y si no saben qué quería, entran en un conflicto y se genera mucha culpa que bota después en el duelo. Entonces es importante hablar de la muerte y a lo mejor ni van a hacer lo que tú querías. A lo mejor no es viable, ¿no? A lo mejor yo decidí que me enterraran en un rancho y resulta que muero por COVID y les entregan solo cenizas. No es viable ya, ¿verdad? No se va a poder. Pero lo expresé y esto es una situación que propicia la intimidad entre las personas, ¿no? Y de algún modo yo estoy cerrando mi ciclo de adueñarme de mi proceso. Ya dije que quiero. Cuando cerramos un ciclo, lo que provocamos es sentir la libertad y la confianza de que puedo continuar porque ya no tengo eso pendiente. Entonces, el hecho de manifestar lo que yo quiero en mi proceso de muerte me hace sentirme así libre, ya ligero y que ya no tengo ese pendiente. Entonces, es aquí donde está, más que afectar o beneficiar al otro, el beneficio va para quien siente la necesidad de expresar y lo está haciendo. Pero ¿estás de acuerdo que debemos de aprender a hablar de la muerte? Claro. ¿No? Tenemos que empezar a difundir, no porque querramos que se mueran o no porque querramos llevar una segunda intención, pero sí es muy importante empezar a ver la muerte como algo natural. Como dicen, lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces no llenarla de mitos, no llenarla de ideas y sí abrir ese campo, ¿no? Para que no sea tan, va a doler, obviamente, pero que no sea tan doloroso. Justamente el trabajo tanatológico con enfermos terminales, este trabajo se le llama acompañamiento, se trata de eso, de que se adueñen de su proceso y logren realizar su testamento vital, que es manifestar completamente su voluntad. Para llegar a eso tienen que aceptar su finitud, ¿no? Que la vida se va a acabar, tienen que encontrar a alguien de confianza, tienen que haber expresado emociones para en total, digamos, equilibrio o en lo más parecido al equilibrio, poderse adueñar de su proceso y disponer lo que sería su voluntad, ¿no? Y necesitan hablarlo con la familia para dejar esta expresión, ya sea por escrito o hablada, del testamento vital. Justamente ese es el trabajo que hacemos los tanatólogos cuando acompañamos a alguien en su proceso de muerte. Qué importante es conocer que podemos contar con esa alternativa, ¿no? Así es. Además es un alivio para los dos, ¿no? Tanto para la persona que quiere hacer su voluntad anticipada, que es como, voy a dejar todo ya, las cosas claras, ya todos van a saber lo que quiero, y también para las personas que pues van a cumplir esa voluntad, ¿no? Así como de, no, pues, ¿qué le hubiera gustado? Es como, se va a hacer lo que él quiere y vamos a estar felices y contentos todos, las dos partes, ¿no? Incluso aunque no se cumpla, Mitch,
porque a veces no es viable, a veces de verdad la gente no tiene dinero, las cosas cambian, ¿no? Las circunstancias cambian, pero la persona cuando se adueña de su proceso se siente más viva. Entonces, aunque le queden unos cuantos días de vida, se sabe vivo. Y en vez de estarse lamentando, digamos, y desperdiciando ese tiempo, lo optimiza. Uh-huh. Y se crea esta situación de intimidad. A ver, piensen las veces que han hablado, si lo han hecho, de la muerte con alguien, cómo se crea esta complicidad, estar hablando de lo más íntimo, de lo más profundo con esa persona, ¿no? Esto se puede crear, aún en familias distanciadas. Es muy, muy interesante y muy importante, pero parte siempre de la necesidad de alguien de expresarlo. Completamente. Licenciada, yo quería hacer una pregunta quizá un poco tonta y desde su experiencia quisiera conocerla realmente en cuestión de género. Se dice muchas veces que cuando fallece un esposo, o sea, la mujer es mucho más fuerte, que cuando fallece la esposa, el hombre tarda más en cerrar ese ciclo, ¿no? ¿Es cierto esto o desde su experiencia? Te voy a hablar con cifras y no hay preguntas tontas porque nadie nace sabiendo, ¿no? Nadie nacemos sabiendo. Fíjate que en este mismo estudio de la soledad, que les comento que presentaron en el Congreso, presentaron que hay más mujeres en situación de soledad. Es decir, que perdieron a la pareja en algún momento de su vida y no volvieron a establecer pareja, pero sus efectos al grado de depender de alguien más, por ejemplo, de los hijos, o los efectos en depresión y en esta situación son mayores en mujeres que en hombres. Uh-huh. Como que sufren más tiempo, sufrimos más tiempo. Sin embargo, los hombres, el dolor es más intenso, que buscan ayuda o buscan volver, específicamente en el tema pareja, volver a tener esta pareja, a lo mejor para ya no sentirme solos y resolví, y la mujer no, y entonces hay un porcentaje como de un 30% más de mujeres viviendo esta situación, ¿no? Y ahí en este estudio pues se desglosa incluso lo que tiene que ver con las oportunidades, la escolaridad, ¿no? El pago de salarios, etcétera. Entonces, no es que uno sea más fuerte u otro, sino tenemos estilos de afrontamiento distintos, hombres y mujeres, incluso de expresión de la emoción. La mujer expresa más, piénsenlo, cuando han tenido una pérdida buscamos platicarlo con alguien, las amigas, ¿no? La familia, el hombre no. El hombre se lo guarda porque hay todavía, tristemente, esta creencia de que si expreso mi emotividad soy débil. Completamente. Sí. Uh-huh. O el hombre hasta piensa en olvidarlo, ¿no? En meterse, no, por ejemplo, en tomar me hace olvidarlo, o cualquier otra actividad que la haga no recordar a su familiar. Pero sin en cambio las mujeres lo que más quieren es sacarlo todo, ¿no? Porque además, por ejemplo, una madre viuda, como usted dice, yo pienso que las mujeres se quedan o tienen más porcentaje de la soledad porque se preocupan, ¿no? Que por los hijos y por tantas cosas más que tienen, que lo que menos piensan es en ellas mismas, en buscar una pareja o en su felicidad. Y también por la relación que hay las madres con hijos, que es más estrecha que lo de los padres, ¿no? Puede ser también eso uno de los factores que den a determinar el porcentaje de la soledad en mujeres. Así es, las mujeres buscan cuidar a otro y desplazan un poco su proceso. El hombre busca sentirse bien para seguir, ¿no? Con la vida, porque el hombre se mide más por resultados y si no se siente un poco bien, al menos no va a dar resultados. Y la mujer busca cuidar a otros. De hecho, la mujer más rápido busca apoyo terapéutico, el hombre busca varias alternativas antes de llegar a un proceso terapéutico. Así es. Muy interesante el tema, licenciada Isabel. Nos enseñaste hoy mucho, sobre todo porque nos hiciste ver un poquito más fuera del tema, lo que es el duelo, la importancia de no dejar a la persona sola, ¿no?
la importancia de no vivir esa soledad y de alguna manera el que tenemos que estar preparados. No es un tema fácil y yo creo que es un tema que nos daría para muchos programas más, porque como lo dije al principio, no estamos preparados. Nadie nos dice, ¿no? Cómo llevar un duelo. Y lo llevamos conforme nos diga la vecina, la comadre, conforme vi a tal pariente, ¿sí me explicó? Entonces como que no llevamos un conocimiento. Yo creo que aprendimos y obviamente las puertas de Trabajando tu Sonrisa quedan abiertas para seguir con el tema, porque es un tema bastante interesante y sobre todo porque sé que nos va a llegar muchas preguntas como nos llegaron para poder crear ya nuestra situación mental para la muerte, que como lo dije también, es lo único seguro que tenemos, ¿no? Gracias, Eri. Y algo muy importante es saber que no eres raro por presentar un duelo. El duelo es universal, lo vivimos todos. Cada quien lo vive de manera diferente porque depende de cómo aprendimos a enfrentar la pérdida, lo que vimos de niños, lo que nos comunicaron de manera verbal y no verbal. Uh-huh. Cada duelo, además de individual, es subjetivo porque va a ser intenso dependiendo la fuerza del vínculo afectivo que yo tenía con aquello que perdí. Entonces, cada duelo es nuevo y lo más importante es que sepamos que es normal, que no es una enfermedad mental, que no eres raro, que no estás mal y que vale la pena atravesarlo porque vas a salir reconstruido del proceso y no evadirlo porque no va a desaparecer y al rato se te va a complicar más. Y además es atemporal, ¿no? Porque cada persona procesa en su tiempo de forma distinta, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, la misma persona que haya fallecido y que sea la madre y el hijo, o sea, obviamente los dos lo van a procesar en tiempos distintos, ¿no? Así es y debemos ser pacientes, ¿no? Sobre todo, algo que quisiera resaltar es la diferencia entre el duelo del niño y del adulto. Uh-huh. El adulto va a presentar estas manifestaciones que les comenté como por rachas. Vamos a suponer, va a tomar 1 o 2 manifestaciones de cada tipo y le van a durar una semana, 15 días. El niño no. En un día puede presentar todas. Es muy cansado lidiar con un niño en duelo y se confunde con mal comportamiento. Entonces, vamos a ver que los adultos se vuelven regañones con ellos, ¿no? Entonces hay que cacharlos haciendo cosas buenas, no nada más lo malo, y armarnos de paciencia y asesorarnos, porque el duelo con un niño es muy cansado por esto, porque hay todas las manifestaciones en un día, es muy cambiante, el adulto va un poco más lento. Entonces es importante también reconocer esto, si nos va a tocar estar con un niño, ¿no? Acompañando a un niño que viva su duelo. Así es. Ahorita me surgió una pregunta. ¿Qué es tanto de verdad el que el difunto se viene a despedir de los familiares en sueños? ¿O eso ya es cuestión de tu mente, que tú como tu mismo dolor fabrica en tu subconsciente ese proceso? Mira, la explicación científica es que es nuestro cerebro anestesiando el dolor y buscando retener a la persona. Ok. Y vamos a ver que hay quien lo ve, quien lo escucha, quien va a buscarlo, ¿no? Es decir, llego a la casa y le aviso que ya llegué, le grito aunque sé que no está, ¿no? Ajá. Va a haber quien prepare su comida, ponga su música favorita, ese tipo de cosas, tratando de ver si se manifiesta, ¿no? Hasta los que van a buscar mediums y este tipo de cosas. Esta es la explicación científica. Okay. Y se le llama sentido de presencia, el sentir que ahí sigue, ¿no? Que se está manifestando. Y la explicación científica dice, es tu cerebro tratando de aliviar la ausencia y el dolor que te provoca la ausencia del dolor de este vínculo afectivo, ¿no? Ahora, surge un interrogante. ¿Qué pasa cuando se me presenta este sentido de presencia con personas que yo no conocí y no tenía vínculo afectivo, como los que se aparecen en los teatros, ¿no? En este tipo de cosas donde no es alguien que yo viera. Y ahí no tenemos una respuesta.
¿no? Pero en la parte científica con tu ser querido es algo que se llama sentido de presencia y es una reacción cerebral para anestesiarte del dolor, para no desvincularte del todo. Ok, perfecto. Bueno, Isa, yo creo que más que explicado no puede ser, más bien explicado no puede ser. Te agradezco mucho que nos hayas brindado esta enseñanza y como lo reiteré, las puertas de Trabajando tu Sonrisa están abiertas. Yo creo que vamos a tener más secciones más, ¿no? Si tú quieres y si también nuestros amigos nos dan preguntas, queda abierto también que nos puedan decir en nuestras redes las preguntas que quieren. No sé si quieran decir algo, chicos. Bueno, a mí lo que me gustaría decir sería que lo que le podemos aprender a la muerte de un ser querido es a vivirla de la manera, vivir nuestra vida de la manera más plena, ¿no? De no quedarnos con cosas pendientes o con cosas que tal vez debimos haber hecho. Por ejemplo, ya cuando el ser querido se muere, es cuando uno dice, ay, no, debí de haber ido a verlo más tiempo, o ay, no, debí de haber hablado con él más tiempo, cosas así. Creo que un duelo para eso nos sirve, ¿no? No para lamentarnos, sino para ver la muerte desde otra perspectiva y no sentirnos de esa manera tan, ¿cómo se puede decir? Tan triste o de esa manera, sino ver las cosas positivas de la persona y agradecer por los momentos que tuvimos con ellos, no tanto de meternos como en una cueva de soledad y esas cosas. No, lo mejor es buscar a un profesional que nos ayude y buscar pues apoyo de la familia, de los amigos, de donde uno quiera agarrarse o pueda agarrarse para salir de todo esto. Pues yo quisiera decir que hemos aprendido mucho con la licenciada Isabel sobre la tanatología, que pues se ha tomado mucho auge, como mencionaban en el capítulo anterior y en durante la pandemia, y pues se quedan muchas preguntas por ahí de repente en el tintero, como se dice, y solamente hablamos del duelo pero no hablamos de otras cosas de cerrar ciclos, ¿no? Que también por ahí es otro tema, que ojalá nos pueda acompañar en otro capítulo. Pues será un placer, Diego. Muchas gracias de verdad por invitarme a estar con ustedes. Y sí, es que estos temas dan, ¿no? Y nos despiertan dudas y se va el tiempo. Quisiera yo decirles que pues la tanatología promueve el vivir, el mantenernos en el aquí y el ahora. Finalmente el pasado no podemos regresar a cambiarlo, el futuro no ha llegado, ni sabemos si mañana vamos a despertar. Entonces, viviendo el aquí y el ahora con tu atención plena en este momento es como nutres, ¿no? Los momentos y las personas, las presencias que tienes. Nosotros los tanatólogos invitamos a la gente a no quedarse con pendientes y decimos una frase que me gusta mucho, que es: el momento del hola es el momento del adiós. Tú no sabes si mañana vas a estar o va a estar la persona, si tienes ganas o la necesidad, o es el momento para decir te amo, perdóname, me hiciste enojar. Vale la pena hacerlo en el momento del hola, ¿no? El mismo día, así no dejamos pendientes. Y hay una frase de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es considerada la pionera en la tanatología, que les comentaba la vez pasada, no lo es, pero abrió la difusión de la tanatología en todo el mundo y a todos. Y ella decía, todo se pierde en la vida excepto lo que está en el corazón. Así es. Así es que incluso a aquellos seres que ya murieron, si los llevamos en nuestro corazón, no los hemos perdido. Completamente de acuerdo. Linda frase y más que la verdad, nadie muere sin tu corazón, no lo olvides. Muchísimas gracias, licenciada Isabel Zuridia, tanatóloga, pedagoga, psicóloga, y una persona que nos explicó súper muy bien cómo aprender un duelo y llevar un duelo y bueno, yo creo que mejor explicación no podríamos haber tenido. Muchas gracias, chicos. Gracias también a todas las personas que hagan el favor de escucharnos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, chulos, nos vemos. El próximo capítulo, recuerden, es el día viernes. Se despide la Doc. Se despide también de ustedes Michelle. Y se despide Diego. Muchas gracias. 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 Bye. Es todo por hoy. Recuerden que tenemos una cita junto a la Doc, Mitch y Diego.
en Éxito Imagen Tu Sonrisa.